Hola compas, mi nombre es Cintia y este video va a tratar de las nuevas corrientes pedagógicas. Bueno, las nuevas corrientes pedagógicas son parte de la teoría crítico-reproductivista, pero ¿qué aportarían estas nuevas corrientes? Revalorizan la función de la escuela como un espacio que se puede generar resistencia, participación y producción. Que la escuela puede ser un lugar de transformación y de reproducción social. ¿Qué quiere decir esto? Hasta el momento estuvimos viendo las teorías del conflicto y las teorías del consenso, que lo que hacen es como hablar de aquello que sucede en la sociedad como que se reproduce dentro de la escuela. Lo que van a hacer las nuevas corrientes es mirar desde dentro de la escuela hacia afuera. Por ejemplo, en estas nuevas corrientes hay distintas teorías que tienen que ver con el currículum oculto, los códigos educativos, la pedagogía crítica y la vida cotidiana en la escuela, que es una función que todavía sigue vigente. ¿Qué pasa cuando hablamos de currículum? El currículum es aquello que tiene como una selección de temas que sí o sí deben darse dentro de la escuela. Cuando hablamos de un currículum oculto, es aquello que no está escrito dentro del currículum. Ejemplo, atarse los cordones, no sé. También puede ser cuando un niño o niña aprende a manejarse con respeto. Por ejemplo, en ningún currículum está escrito, bueno, hoy nos vamos a tomar 10 minutos a hablar de que tienen que manejarse con respeto hacia ciertas cosas o hacia ciertas personas, ¿sí? Eso es un currículum oculto. Todo aquello que se aprende dentro de la escuela que no está escrito dentro del currículum. O sea, que deja de ser como una parte en sí pedagógica, pero que igual enseña de alguna manera, ¿sí? Cuando hablamos de los códigos educativos, hablamos de códigos sociolingüísticos. Esto es lo que decía Bernstein. Habla de códigos sociolingüísticos restringidos y elaborados. Bien, esto nos dice que consisten en ciertos límites por una función estructurante y todas estas palabras que a veces nos cuesta mucho, pero que nada, que la escuela como que los transforma, ¿sí? Cuando acá hablamos de estos códigos sociolingüísticos, a veces sucede que, por ejemplo, tenemos una cierta forma de hablar y lo que llamamos, por ejemplo, el vocabulario académico, eso se transforma dentro de la escuela, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, lo vemos mucho en la facu, más que en la escuela. Por ejemplo, nadie nos dice en la escuela tener un vocabulario académico, pero cuando vamos a rendir o ciertas cosas, tenemos que tener cierto lenguaje, que eso se transforma en la escuela. Después tenemos la pedagogía crítica, ¿sí? O también llamada pedagogía de la resistencia. Ahí nos hablan de que, bueno, en estos principios tenía que ver con la obra de Freire, ¿sí? Esta pedagogía crítica que conocemos, que ya habrán leído a Freire, pero no importa, después lo vamos a hablar igual en otro video. Freire acá cuando hablaba desde las teorías crítico-reproductivistas, que o sea, enganchaba desde esa parte de lo que hablaba Marx, ¿sí? De la lucha de clases. En este lugar, digamos, en este espacio de las nuevas corrientes, va a dar un giro en el hecho de que habla de un escenario de praxis, ¿sí? La escuela como escenario de praxis. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es un lugar de producción, digamos que la idea es construir otra realidad escolar a partir de la lucha y la resistencia del poder hegemónico. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien tienen como una idea de la pedagogía crítico-reproductivista, al mismo tiempo van a criticar esa idea, ¿sí? Y la idea es como no caer en eso, digamos, de que se reproduce, sino qué solución podemos encontrar a eso o cómo resistirse a eso también. Se le va a hacer una crítica a las teorías crítico-reproductivistas, para que lo entiendan de alguna manera. Creo que me faltaba esto nomás. Y la vida cotidiana en la escuela como proceso inconcluso. Esto, la vida cotidiana en la escuela como proceso inconcluso, tiene que ver con ciertas intervenciones concretas y reales de la vida cotidiana en la escuela, ¿sí? La escuela es un mundo aparte, digamos, del mundo, un mundo aparte que tiene ciertas rutinas. Bueno, ¿qué pasa como proceso inconcluso? Hay muchas cosas que pasan dentro de la escuela que son propias de la escuela, pero que cuando habla de esto de proceso inconcluso es que hasta el día de hoy se siguen como tratando
de investigar para poder erradicarlas, ¿sí? Por ejemplo, el abandono dentro de la escuela, que pasa mucho más que nada en lo que tiene que ver con la secundaria, ¿sí? Donde los chicos generalmente a cierta edad dejan la escuela y no siguen. Bueno, esto se sigue como estudiando y tratando de entender por qué sucede, tanto así como ciertos otros espacios y el hecho por ejemplo, por qué se pone un número, digamos. Otras cosas que se están viendo es, por ejemplo, hoy día algo que tenemos muy fresco es el tema de la inclusión social eh, dentro de la escuela, ¿sí? Eh, Perdón, la inclusión escolar, que tiene que ver con el hecho de que niños que antes tenían que ir a escuelas especiales pueden formar parte de la escuela común, ¿sí? Se los integra con alguna maestra integradora o demás, o algún maestro integrador, pero que están dentro de la escuela. Y esas son cosas que se llaman este proceso inconcluso, o sea, que todavía se pueden seguir viendo para poder modificarlas. Bueno, nada, me había quedado esto como colgado del Zoom que había dado, así que bueno, quise hacerles un video para que no quede colgado. Y bueno, cuando, cuando si ustedes tienen dudas o demás, recuerden que tenemos un grupo de final de esta materia, que la idea también es que estos videos sean para el final, por eso son cortos, que sean para el final y van enganchados con lo que es el Zoom. Bueno, espero les sirva y nada, nos seguimos viendo la semana entrante.